El Sí, PowerPoint es perfecto. cortesía, es cortesía de Padre Gerardo. Así que el Padre Gerardo, gracias por su tiempo en haber dedicado a hacer el PowerPoint. Lo primero que me gustaría ver, analizar bien, es la figura de los cuatro primeros, de los primeros discípulos. Aparecen cuatro, que son algo muy simbólico dentro del Evangelio de Marcos. Aparecen a un lado en el lago de Galilea y después la figura de Leví, porque van casi con la misma dinámica. Y bueno, como introducción, en el Evangelio de Marcos es muy complicado ser discípulo de Jesús. Los discípulos que están llamados personalmente por Jesús, al final le fallan, uno lo traiciona, el otro lo vende, lo dejan morir solo. Al final Jesús también, como discípulo del reino, tiene que ir aprendiendo cómo mostrar su fidelidad, su entrega al plan que Dios requiere. No es algo que le cayó del cielo a Jesús por ser discípulo, sino más bien que Jesús también va a ir aprendiendo, ¿no? Y bueno, en el primer capítulo, inmediatamente de que el evangelista nos presenta la buena noticia de Jesucristo, comienza con la idea del bautismo, la purificación en el desierto, que está Jesús con los animales. Inmediatamente se nos presenta un Jesús que viene a formar comunidad. Como que el héroe, o como lo imagina Marcos, no es el héroe que es Jesús, no es una persona solitaria, no es una persona que tenga un proyecto solamente individual, más bien que su proyecto del reinado de Dios es un proyecto comunitario, y por eso es que también, irónicamente, que responden mejor al llamado de Jesús son los leprosos, los enfermos, los excluidos, los marginados. Todos son personas liminales que parece ser que profesan a Jesús, se postran ante Jesús. Los endemoniados le dicen quién es Jesús. Como que Marcos está jugando aquí con el sentido de la ironía, ¿no? Aquellos que habían sido llamados específicamente por Jesús para estar con Jesús, al final no responden. Y los que son anónimos, los que son excluidos, los que son marginados, se comportan más bien como discípulos cuando no se les dé ese título dentro de la narrativa. Así que los primeros discípulos que vamos a ver entonces es que van a aparecer junto al lago de Galilea. Y llama la atención inmediatamente Galilea junto con el mar de Galilea. Ustedes recuerden, Gera, no sé si tengas por allí, si puedas entrar y mostrar el mapa para que se ubique la gente de qué lugar estamos hablando, de la parte de Galilea. Algunos de los especialistas creen que Marcos no conocía o no estaba familiarizado con el territorio palestino, porque le llama mar a lo que en realidad es un lago. Y por eso la teoría más aceptada es de que Marcos escribe el Evangelio en Roma. Pero como también por en algún momento les hemos comentado, habemos otras personas que creemos que Marcos está familiarizado con la geografía, y el hecho de que le llame mar a Galilea, o que le llame o que empiece allí su discurso, es con un fin teológico. Inmediatamente a la comunidad le va a recordar toda la historia tan rica del pueblo de Israel con el Mar Rojo, ¿no? Así que el mar, aparte de representar peligro, aparte de representar las fuerzas hostiles de los otros dioses, recuerden también todas las narraciones de los milagros de Jesús caminando sobre el mar, pues va a remontar también a las historias legendarias de los mitos, donde se creían que Leviatán vivía en el mar, en medio de las aguas. Todos esos mitos que dieron origen también a la creación en Enuma Elish, por ejemplo, de la cultura babilónica. Entonces, el hecho de que Marcos presente justamente a esta comunidad en torno al mar, y después como que lo va a mover también al desierto,
probablemente tenga en mente también la idea del discernimiento que va a ocurrir con esta comunidad, que van a ir aprendiendo a ser discípulos también al internarse dentro del desierto. Así que para, para Marcos, el mar también va a ser como una frontera natural para distinguir a los que son pueblo. La otra semana Yola estuvo hablando de la mujer sirofenicia y de cómo esta mujer tenía mejor idea de lo que significaba ser también tratada hija de Dios, de cómo Marcos también le va a hablar a esta comunidad, ¿no? Que estaban separados geográficamente. Así que bueno, este simbolismo, este es el escenario donde se narra la primera invitación de Jesús a formar comunidad. Y lo primero que también llama la atención es la idea del movimiento de Jesús que llama. En el siglo primero, ningún rabino que tuviera honor, que se moviera con estos valores de honor y de vergüenza, se iba a atrever a llamar o a buscar discípulos. Era lo contrario. Los discípulos buscaban al rabino, los discípulos buscaban una manera de aprender del maestro, de ir aprendiendo de su conocimiento, de su espiritualidad. Pero aquí Marcos parece que quiere enfatizar la idea de que el llamado también es un don gratuito. No es la comunidad, no es la gente que haga algo agradable a los ojos de Dios para que merezca ser llamado. Es más bien Dios actuando en la persona de Jesús que toma la iniciativa de llamar. Entonces, Dios es el que toma la iniciativa del llamado o de convocar a gente, y la gente puede responder positiva o negativamente. En este caso vamos a ir viendo cómo la gente parece ser que se viene enganchando. Y esto pondría de manifiesto toda una rica espiritualidad y teología, ¿no? Entonces, la idea de venir y de llamar depende de Dios, y es Dios quien toma la iniciativa y la gente va a responder. Entonces, aquí hay un movimiento no solamente geográfico, también les invito a ver esto como un movimiento también teológico. Y bueno, para nuestra vida también esto todavía vale, ¿no? Dios que invita, Dios que convoca, Dios que lanza la llamada, y la gente que puede entrar a responder positivamente. Y este movimiento a veces va acompañado con signos. En el caso de Jesús, dice, pasando por el lago de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes. El hecho de ver es un movimiento que convierte. Estoy jugando con esta idea de ver y ser visto, que como se forma el sujeto. ¿Qué tiene de extraordinario? Bueno, desde el punto de vista filosófico, la persona que ha desarrollado esta idea de por medio de la mirada, siempre hay poder en la mirada. Por medio de la mirada, una persona se convierte en objeto, la persona que es vista, y la persona que ve, pues se va a representar la ley, va a representar al Dios que ve, se convierte en sujeto. Y estoy jugando con esta idea, es de Michel Foucault, un filósofo francés, que analizando las maneras de las cárceles, de cómo estaban formadas las cárceles, siempre los prisioneros son vistos como objetos, y las personas que están detrás de la cámara se convierten como en una especie de Dios, el que ve sin ser visto. Y esto me pareció atractivo porque también va muy en la línea del pensamiento teológico del siglo primero. La idea del Dios que ve, Dios como sujeto, y entonces toda esta historia de la persona que es vista como si fuera objeto. El hecho de que Dios, actuando en la persona de Jesús, vea a Simón y a su hermano Andrés echando las redes, pues significa también el cuidado, porque también hay diferentes tipos de miradas. Es cierto que hay miradas peligrosas, hay miradas que devoran,
hay miradas que convierten a la otra persona en objeto del deseo, pero también hay miradas que pueden ser de solidaridad. Y les invito a que tengan esto en mente cuando veamos la figura de las mujeres que están, que están lejos de Jesús porque no se lo permiten estar cerca junto a la cruz y ven de lejos y lo ven. Este es al final Jesús también, aquel que había visto ahora se deja ver, ¿no? Tiene otro mecanismo de poder en esta idea. Entonces, la idea del Dios que ve, esta es una imagen, incluso así se le llamaba al Dios que me ve, que apareció allá en el capítulo, pues por el capítulo 16 del Génesis. Ustedes recuerdan la historia de Agar, de nuestra madre Agar, y la historia, la relación que tenía con Sara. Una vez que le nace a Sara el hijo de la promesa, comienza a maltratar, o en la mente del pueblo oprimido siempre quiere que en algún momento el opresor desaparezca. Entonces Agar la egipcia es esclava, cuando en realidad los que eran esclavos eran los israelitas de los egipcios. Pero bueno, en la mente del oprimido siempre sueña que el oprimido algún día se convierte en el opresor, como lo dice Paulo Freire, ¿no? Entonces, si ustedes recuerden en esa historia, Agar prefiere huir de la esclavitud y también se va al desierto y se lleva a su hijo Ismael. Y cuando está en el desierto, el niño comienza a llorar y el ángel de Dios se le aparece y le ordena a Agar que regrese a la casa de la esclavitud. Y Agar es la primera mujer que tiene la primera teofanía de aquel que me ve. Y por eso le llama, incluso nombra a Dios como el Erroí, el Dios que me ve. Entonces, esta teología del Dios que ve también es algo bastante atractivo de recuperar. Es un Dios que cuida, que ve, que oye, que escucha. Es un Dios entonces que está íntimamente ligado a la historia de la comunidad. Es un Dios que le interesa, que le importa lo que el pueblo sufra. En este sentido, el hecho de que Jesús pase por el lago y quiere entrar en comunión con la comunidad representada en este primer momento en la figura de Pedro y su hermano Andrés, pues también tiene este rico matiz del Dios que ve, del Dios que convierte sujetos, pero no convierte sujetos para seguirlos explotando. Aquí estoy tratando de ver cómo Althusser, este filósofo francés, dice cómo el aparato ideológico del poder siempre ve, siempre esclaviza, siempre cataloga, pero con el fin de explotar a la persona, de oprimirlos. La mirada de Jesús es convertirlos en objetos, pero con posibilidad de transformación. En otras palabras, Jesús está viendo, les está reconociendo su dignidad y les está invitando a que también ellos sean partícipes de ese proceso de liberación. No los está viendo como mercancía, no los está viendo como producto. Entonces la comunidad de Jesús va a ser una comunidad donde personas que antes no eran vistas, donde personas que antes eran excluidas, donde personas que antes estaban separadas por la ley, por el ritual de la pureza, por estar en Galilea. Ya vimos todo el aspecto tan importante que tiene Galilea para Marcos. Punto de vista del judaísmo del siglo I, eran personas prácticamente invisibles. Eran personas que no existían, eran personas de segunda clase, eran personas no solamente olvidadas de Dios, sino también personas que no se merecían la gracia de Dios. Entonces, el hecho de que Jesús vea es como darle dignidad a la persona, a este grupo de personas, e invitarles también a que se conviertan en sujetos de su propia transformación. Y esto entonces nos pone en una situación de que el llamado no se da en un primer encuentro. Ninguna historia del llamado entre Dios y la comunidad sucede por arte de magia. Siempre interviene un proceso de maduración, un proceso de aceptación, un proceso donde la persona va a responder
positivamente o simplemente va a decir muchas gracias por fijarte en mí, pero en estos momentos estoy ocupada. Y yo creo que esto iría también en contra de esas espiritualidades que han aparecido últimamente, donde la gente piensa que ya tomó un retiro y bueno, ya sintió bonito, ya habló en lenguas, ya hizo estas cosas y prácticamente ya tocó el cielo y ya. Esos encuentros prácticamente no son los que el evangelista requiere. Bueno, lo pueden ver ustedes también en aquella parábola preciosa del grano que cayó en la tierra, en las piedras, ¿no? Pero se entusiasmaron, escucharon la palabra, pero al momento de las dificultades, como no tenían raíz, dejaron todo el proyecto. Así que a veces también a la comunidad nos puede pasar, ¿no? Entonces, ver y ser visto forma esta relación íntima de Dios como sujeto, que reconoce, que hace visible a esta comunidad y al mismo tiempo la va a invitar a que esta comunidad sea también sujeto de su propia historia. Y luego ya les decía también la idea del mar. Bueno, para el pueblo judío, el mar siempre va a representar peligro. El mar responde en Marcos a una intención teológica. El mar es puente hacia los paganos y está en relación con la idea del éxodo y la misión. Otro pasaje también que podríamos ver en esta relación de discipulado con el mar, en el capítulo 5, cuando Jesús dice que llevó la orilla al otro lado del mar, al lugar de los Gerasenos, parece que todo el mundo se embarcó con él, porque se embarcaron con él, pero llama la atención que en el capítulo 5 solamente Jesús desembarcó, dice, y tan pronto cuando Jesús desembarcó, salió entre las tumbas aquel individuo que se golpeaba, se lamentaba y comenzaba a gritar: ¿qué tienes que ver contra nosotros? ¿Se acuerdan de esa historia tan rica, no? Y entonces uno dice, bueno, si toda la comunidad se embarcó con Jesús, ¿por qué no desembarcó? Probablemente a la comunidad de Marcos le está costando trabajo entender que la misión es universal. La misma historia, la misma dinámica con la mujer que tenía a su hija enferma. Y luego también en ese mismo capítulo 5, ustedes pueden ver cómo el mar juega un papel importante. Jesús confronta al endemoniado, al que no lo podían doblegar ni con grilletes, y que continuamente se hacía daño y andaba por el sepulcro. Todo esto es la realidad de lo que sufre el pueblo que ha sido esclavizado. Una vez que el imperio llega a esta región que se llama Legión, deshumaniza, reduce a la nada a todos los habitantes y prácticamente en el Evangelio de Marcos, Satán es Legión. O el imperio romano representa las fuerzas hostiles del reino que Jesús está proponiendo. Y es interesante también el simbolismo del mar en esa narración, de cómo la gente, cómo aquel endemoniado le pide a Jesús que le permita irse en los cerdos, que se vayan al mar. Y ese también inmediatamente tiene que venir la historia del Éxodo. La historia del Éxodo donde Dios interviene, y el canto de la hermana Miriam que va a decir: jinetes y carros arrojó en el mar Rojo a sus mejores capitanes. Y desde el punto de vista de la teología de Marcos, del pueblo oprimido, que se vaya el opresor por donde vino. Si el opresor llegó por la vía maris y nos quitó la tierra, nos explotó, nos robó, pues en la mente del pueblo que se vaya por donde vino, en el animal más impuro, que es el cerdo, ¿no? Entonces es también releer esta historia como una historia de liberación. Y yo creo que si nosotros todos pueblos de América Latina, también por el mar nos llegó este Cristo, decía un poeta peruano, creo que es César Vallejo el que lo decía. Sé que es peruano. Por el mar nos llegó Cristo, pero también nos llegó la espada, también llegó la imposición. Entonces, también nosotros podríamos decir, bueno, que se vaya lo malo por donde vino.
cuando la iglesia está en complicidad con sistemas que deshumanizan, que sistemas que no dan vida, o cuando se le traiciona al evangelio de Jesús. Entonces, esta idea del mar va a evocar en el evangelio de Marcos va a evocar liberación. Pero para que exista liberación, la gente tiene que entrar justamente al mar. Entonces, el mar entonces representaría esta liberación. No puede haber liberación en el evangelio de Marcos si no se pasa por este proceso discipular. Y este proceso cuesta lágrimas. Todos los procesos de liberación cuestan. La gente tiene que discernir. Y por eso es que la gente mejor prefiere, como en el evangelio del domingo pasado, hagamos 3 chozas. Quedémonos aquí estamos bien, anclados en un pasado glorioso, con Moisés, con Elías, pero esos no son los hijos amados, esos no hay que escucharlos ya. La misión se abre, la comunidad de Jesús es abierta y de alguna manera tiene que abrazar a otra gente, tienen que abrazar también el discipulado de la cruz, ¿no? Y la otro punto que me gustaría ahorita hablar un poquito es cómo Dios se hace presente en medio de lo cotidiano. De otra parte, Jesús sale a su encuentro en el ambiente normal de sus respectivos trabajos. No hay rituales, no hay invocación para decir, Señor, ven, Señor, escúchame, hazte presente. No hay sacrificios. A esas alturas probablemente el templo todavía esté, pero esta gente no tiene todavía la tendencia del templo. Es para ellos para ir hasta Jerusalén, hacer el sacrificio y encontrarse con este Dios, pues resultaría verdaderamente muy difícil y además caro. Probablemente esta gente no estaría en posibilidad de experimentar a este Dios. Pero el hecho de que Dios ahora en la persona de Jesús los encuentre en lo ordinario de la vida, en lo cotidiano de su trabajo, pues como que también va a traer la historia tan rica del Dios de la tienda, del Dios del desierto, del Dios de la nube, del Dios de los árboles, el Dios también que no está sujeto al templo. Esto va a ser un gran problema también cuando ya se fija Dios, cuando se quiere ya controlar de un área geográfica. También se corre el riesgo de querer, pues, solamente legitimar esa experiencia como el Dios que solamente actúa en ese lugar. Pero aquí como que Jesús invita a la comunidad a descubrir a este Dios prácticamente en lo ordinario de la vida, santificando el trabajo, santificando el lugar. Y yo creo que esta sería una espiritualidad en estos momentos de pandemia, cuando la gente no puede ir al templo, cuando la gente no puede hacer el ritual o la liturgia. Yo creo que podría celebrar al Dios de Marcos que viene y que te encuentra a la mejor con el cubreboca, te encuentra a la mejor en tu casa, en la cuarentena. Es recuperar esta rica espiritualidad de Dios, ¿no? Y después otro proceso viene el llamamiento. El hecho de que Dios intervenga dentro de la historia de la comunidad no es porque Dios esté aburrido, porque Dios no tenga nada que hacer, sino porque tiene un plan que compartir. Por eso les decía, si Jesús es el promotor del reino de Dios o del reinado de Dios, este reinado requiere de personas concretas, requiere de gente que le den la visión, que le den la entrega, y por eso va en este momento el llamamiento. Y el llamamiento en la Biblia se va a hacer por medio de la palabra o por una acción simbólica. Ustedes recuerdan en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, una vez que se termina el ciclo de Elías, uno de los padres de la fe para el pueblo judío, cuando va prácticamente a transmitirle el llamado a Eliseo, Eliseo está también trabajando, arando con su yunta de bueyes, y Elías le avienta el manto. Eliseo sacrifica a los bueyes, sacrifica el bueno y le sigue. Esta es una acción simbólica de los llamamientos, ¿no?
En las llamadas de Jesús se pone de manifiesto el poder soberano de la palabra de Jesús, que llama al seguimiento y tiene la capacidad de cambiar radicalmente la vida de los llamados. Y la gente del siglo primero se va a preguntar, ¿qué hay en la palabra de Jesús? ¿Por qué este sí enseña como quien tiene autoridad? Entonces, la palabra de Jesús también es una palabra creadora, aunque no, Marcos no desarrolla mucho esta teología, como lo desarrolla, por ejemplo, el Evangelio de Juan, cuando presenta a Jesús como la palabra creadora. En el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra se movía con Dios, el poder de la palabra. Bueno, Marcos también tiene esta teología de que hay algo en la palabra de Jesús, que de tal manera que los contemporáneos de Jesús, los paisanos de Jesús, vieron no solamente en la enseñanza en la sinagoga, sino también cuando realiza los milagros. ¿Qué hay en su palabra que Jesús le dice a los vientos, cálmate, y los vientos se calman? O retrocede y el viento retrocede. Toda esta historia tan rica de la palabra va a estar simbolizada en la palabra de Dios. El Dios que con su palabra crea, que no necesita material, que crea de la nada, el Dios cuya palabra también hace retroceder a los cedros del Líbano, por allá de los salmitos, que también le pone límites al mar. Todo el tour ecológico que Dios le da a Job en su libro, pues esto es para dar a entender el poder de la palabra. Entonces, en la palabra de Jesús, cuando Jesús llama, no deja indiferente a nadie. Y yo creo que esto es hasta el día de hoy válido. La llamada de Jesús requiere una respuesta, ya sea positiva, ya sea negativa. Por allí va a haber estas ideas cuando Jesús llama y algunas personas van a decir, bueno, sí te llamo, pero deja que primero vaya a enterrar a mis padres y luego te sigo. Y Jesús le dice, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino de Dios. Y uno se pregunta, en este llamado del que Jesús llama, ¿realmente Jesús está pidiendo que la gente no entierre a su padre? Esto iría en contra de toda la ley de Levíticos, donde uno de los pilares es honra a tu padre y una manera de honrarlo es darle sepultura. Esto es como un paréntesis solamente para explicar el poder de la llamada de Jesús, que no deja a nadie indiferente. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está tratando de decir allí? Más bien, Jesús había la costumbre, cuando la persona moría en la Palestina del siglo primero, se hacían todos los ritos funerales, se lavaba el cuerpo, se peinaba a la persona, se ungía con aromas, se compraba la sábana, se envolvía, se depositaba en la tumba y después al año, ese era el primer rito, después al año la gente recogía los huesos y los ponía en un osuario. Y esa es una tradición ya que no tenía nada que ver con la ley. Entonces Jesús lo que estaría diciendo es, cumple con tu primera obligación de enterrar a tus muertos, pero no te esperes a otra tradición inventada por las personas. Deja que los muertos, ya está muerto, deja que los muertos hagan su trabajo, ¿no? Tú ven y sígueme. Entonces, el llamado de Jesús es un llamado que exige una respuesta, es un llamado que no deja a nadie indiferente. Y otra de las cosas maravillosas que hace Marcos, que en este llamado Jesús no discrimina absolutamente a nadie. Los rabinos de la época de Jesús primero investigaban vida, obra, milagros de la persona candidata a ser discípulos. ¿Por qué? Porque también podían perder el honor. Si los rabinos no investigaban a quién iban a educar o a quién iban a invitar a participar de sus escuelas, pues podrían llevar a una gente inmoral, se les podía colar por ahí alguna persona impura y eso traería muy mala reputación para la gente
para la gente, para los rabinos. Acuérdense que en tiempo de Jesús había dos escuelas muy importantes, la de Gilel y la de Shammai, rabinos muy reconocidos. Bueno, también los rabinos, el rabino de Gamaliel, uno de los muy, muy también contemporáneo de Jesús, y también no todo el mundo podía estudiar con Gamaliel, por ejemplo, solamente personas celosas como un tal Pablo de Tarso, ¿no? Que se sentó a los pies de Gamaliel. Entonces, ¿por qué era importante discernir e invitar? Para que no desacreditaran al maestro. En cambio, Jesús parece que en su llamado, pues no hace muy bien el trabajo. Y desde el punto de vista de aquella época, pues prácticamente llamó a todo lo bajo, a los que no contaban, a los impuros, a las mujeres, a los leprosos. Hay muchos, a los endemoniados, muchas personas que, como les decía, que van a ir siguiendo la drama del discipulado, y parece todos los personajes son personas liminales, excluidas. ¿Por qué será que Jesús no hizo bien su trabajo como rabino? Yo creo que más bien entra la misericordia del Dios que llama especialmente a la gente que no se lo merece. Marcos va muy de la línea con la teología de Pablo, muy de la línea. Y si seguimos la tradición de que Juan Marcos acompañaba a Pablo, o que hay una cierta conexión con el Evangelio, podemos ver por qué Marcos parece ser que también ve la línea cuando Pablo habla de la ley, que por la ley todos quedamos cortitos. Por la ley sirvió, como diría Pablo, como el pedagogo, sirvió como el maestro, la maestra o el maestro para dar vida. Pero en algún momento todos quedamos prácticamente separados de la ley. Y entonces, la figura del Dios que se da por gratuidad. Pero ahora en la fidelidad de Jesús, en su llamado, todos y todas son justificadas. Entonces, probablemente también Marcos quiere enfatizar esta idea, que las personas son llamadas no porque se lo merezcan, no porque cumplan los requisitos de la ley, es precisamente porque no cumplen esos requisitos, que son invitadas a experimentar la gratuidad, la bondad de este Dios que, que se da, de este Dios que se baja, de este Dios que se hace hermano, hermana, y todo por gratuidad, todo por amor, todo por misericordia. Estos serían como la idea de por qué Jesús no es bien, no escoge bien a sus discípulos, ¿no? Y después, en otro momento, hay una propuesta de la persona, una vez que el discipulado avanza, hay esta propuesta. Cuando Jesús llamó a Simón y a Andrés, les hace una propuesta: vengan conmigo y les haré pescadores de personas. A veces la gente, cuando dice que tuve la visión particular, tuve una visión, tuve un sueño, tuve una visión, todo esto, desde el punto de vista bíblico, no tiene sentido. Las visiones, los llamados, siempre son comunitarios y siempre es a beneficio de la comunidad. Siempre es para proponer algo, siempre es para invitar a la comunidad a experimentar el amor de Dios de otra manera. Entonces, aquí a esta primera comunidades les hace la invitación de: vengan conmigo y les haré pescadores de personas. Y sabemos más adelante, entonces, cuando invite a Santiago y a su hermano Juan, que están en la barca redendando las redes, la propuesta también es válida, ¿no? Entonces, parece que esos dos personajes, pues ya tenían un poquito más de economía, eran más solventes, ¿no? Que Pedro y Andrés. Entonces, esta idea, ¿de dónde sacó Marcos la idea de ser pescadores, hacer pescadores de personas?
esta es una imagen muy negativa que aparece en los profetas. Ser pescadores de personas aparece ya en los profetas Jeremías, Amós, Habacuc y Ezequiel como una amenaza de juicio contra Israel. Esta es una frase prácticamente apocalíptica, donde en algún momento Dios va a permitir que las naciones extranjeras pesquen al pueblo de Israel a causa de la infidelidad del pueblo de Israel. Jeremías, en un anuncio de invasión, dice: he aquí que envió a muchos pescadores, oráculo de Yahvé, y los pescarán. ¿Qué es lo que estaba mal con la comunidad en tiempo de Jeremías? No cuidaron de la ley, de la alianza que Dios les había dicho. Se confiaron sobremanera del templo de Dios. El próximo domingo viene el templo. Jesús purifica el templo. Bueno, Jesús no es el primero. Jeremías en el capítulo 7, capítulo 21, va a denunciar esta falsa teología. Todos ustedes que vienen aquí, que pasan con el templo del Señor es este, templo del Señor es este, templo del Señor es este, si no se arrepienten, se van a ir al exilio. Bueno, no le hicieron caso a Jeremías, y entonces Dios va a intervenir permitiendo que lo que Israel sea pescado por otras naciones. No es un Dios perverso, malévolo, es un Dios que es justo y que estas acciones simbólicas son parte de la medicina. Cuando una persona está enferma, tiene que tomarse la medicina. Y la medicina a nadie le gusta, ¿verdad? Me imagino que a nadie le gusta decir, ay, como que tengo ganas de tomarme un Tegretol, o como que se me antoja un cóctel de Advil, de Tylenol, pero son necesarias para aliviarte. Bueno, también en la justicia de Dios tiene que reorientar a la comunidad. No era su intención. Dios solamente está respondiendo a un acto de justicia para que el pueblo no esté pensando de que está bien cuando realmente esté mal, o que está con Dios cuando está con el Dios equivocado. Entonces, esta forma de pescar y dejarse y de permitir que Dios, el pueblo de Israel sea pescado, es con la finalidad de ir orientando al pueblo, ¿no? Amós, por ejemplo, en su diatriba contra las mujeres de Samaria, profetiza: he aquí que vienen días sobre vosotras en que se os izará con ganchos y hasta, déjenme ver que ya se me, y hasta las últimas con anzuelos de pescar. En Amós 4:2. Bueno, para hablar de todo lo que está mal, Amós desgraciadamente utiliza la figura de las mujeres ricas, ¿no? Que también que les dice que las va a dejar pelonas. Pero esto del pueblo, recuerden que Amós también como personaje de su época, bueno, se cree que toda la desgracia viene por la mujer. Y si tú vas a simbolizar todo lo negativo, pues simbolízalo por medio de la mujer. Algo muy parecido a lo que hace el libro del Apocalipsis, ¿no? Donde aparece la Jezabel, la Babilonia. Entonces, todas estas son imágenes que se tienen que releer y reinterpretar desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, viene con estas ideas. Y en estos textos, Dios mismo permite que los pescadores extranjeros destruyan y pesquen a Israel. La causa: Israel se volvió infiel. Y por eso Jesús se imagina también una nueva manera de pescar, pero ahora ya no va a ser para la muerte. Entonces Marcos va a tener esta misma idea con una finalidad totalmente distinta. Marcos 1:17 invierte el papel de los profetas. Aquí el nuevo Israel, la nueva comunidad que hace de pescados respecto a las personas, es decir, respecto a la humanidad entera. Hay otro texto en Ezequiel que Marcos 1:17 parece tener en mente. Ezequiel 47:10, el profeta, después de haber descrito la vuelta del Señor de la gloria, recuerden que la gloria del Señor abandonó el templo. Ezequiel, que era sacerdote, también denunció la inmoralidad, denunció la impureza del templo y lo anuncia con la gloria que abandona el templo. Y una vez que la gloria de Dios
regrese otra vez al templo, en un sentido bien apocalíptico, prácticamente donde pase el río que va a frotar, que va a salir, que va a manar del templo, va a haber vida por doquiera que pase. Los paralelos de estos textos con Marcos 1:16 se encuentran en la misión de Galilea y de los pescadores. Así que ser pescadores de personas es ser capaz de congregar al nuevo pueblo de Dios, es ser personas de comunidad, reúne, atrae, convoca. La convocación es ser capaz de convocar, convivir, pero ya no solamente al pueblo de Israel, sino más bien a toda la humanidad. Y ahora el ser pescador de personas no tiene un sentido de muerte, no tiene un sentido de destrucción, va a tener un sentido de vida, de darle sentido a la existencia misma. Y yo creo que esto es lo que hace la vocación. La vocación tiene que darnos vida, sea cual sea nuestra vocación. Y si ya en un momento nuestra vocación no nos da vida, bueno, pues también podríamos estar cuestionándonos si estaremos en la vocación principal. Ahora, para ser convocados, para ser pescadores de la nueva humanidad, se exige una renuncia. Estos son los requisitos de la invitación. Aparentemente Jesús no había hecho una buena discernimiento en quién pertenece a quién sí puede seguir. Ahora ya el costo del discipulado va a estar allí de manifiesto. La gente que le dé su fidelidad y su lealtad no puede seguir relacionándose con Dios como lo hacía anteriormente. Entonces el encuentro con Jesús es un antes y un después. Y algunos vamos a ver que van a responder positivamente, otros van a responder muy negativamente. La gente pensaría que Jesús está llamando a la comunidad o al discipulado a vivir sin casa, a vivir sin tierras, a vivir sin familia. Pero no es así. Jesús está invitando a la comunidad a tener un sentido diferente de familia y de pertenencia. Hay un texto que aparece después del joven rico. No recuerdo si lo voy a tratar esto. Cuando el joven rico dice que Jesús lo vio con amor y después Jesús les dice, todo aquel que haya dejado hermanos, hermanas, tierras por mi nombre, se les van a dar en esta vida. Y yo creo que eso es lo que no debemos de olvidar, que la propuesta del reino es para esta vida. En esta vida se te da una nueva familia y en esta nueva vida, fíjense que no incluye al padre. Se te da madre, se te da hermano y hermana, pero no se te da el padre. ¿Por qué? Porque probablemente la figura del padre es patriarcal y también implica nuevamente jerarquía. ¿Y quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? Los que ponen la palabra y los que viven con otros valores. Entonces Jesús forma una comunidad. Jesús invita a que la comunidad renuncie o que no se quede solamente con la idea que tienen de familia, sino que abran sus lazos familiares para admitir, para aceptar a otra gente de otra raza, de otros pueblos, para convivir también con ellos. Y también con la idea de la tierra, de que van a volver a tener la tierra y si lógico, si tienen la tierra, van a vivir en casas. Entonces la gente a veces como que interpreta lo que Jesús propone es de que uno ande como por diosero. No, lo que Jesús propone es que la gente viva dignamente, pero que nada ni nadie se interponga en el anuncio o en el seguimiento del reinado de Dios. Ni la casa, ni el padre, ni la madre. Esas son estructuras que pueden ayudar cuando las estructuras son más bien
igualitarias, cuando no son jerárquicas, cuando no son patriarcales, como la familia de Jesús. Entonces, esto es la renuncia que la gente tiene que hacer. No a vivir sin relación, pero a vivir con nuevas relaciones, a incluir al que no estaba incluido. Entonces, también estas son las propuestas de los signos del reino. Y el seguimiento tiene que ser también radical. El encuentro con Jesús tiene que invitar también a un seguimiento donde se tienen que hacer nuevas prioridades, donde se tienen que hacer nuevas alianzas. Y por eso es que nada ni nadie puede interponerse en el seguimiento de Jesús. Siempre la visión del reino tiene prioridad sobre cualquier otra cosa. Y creo que yo la había dicho la vez pasada de cómo Marcos no esconde las luchas de poder que los discípulos se van a ir encontrando, los discípulos varones, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, el seguimiento a Jesús es un seguimiento que requiere hacer nuevas prioridades, que requiere hacer nuevas alianzas, porque Dios no puede dar. Ya están en el ya, pero todavía no. Bueno, después, junto con esos otros 4 discípulos, podríamos entrar en la mesa en la historia de Leví, que le voy a pedir a Giselle que me lea esa historia de Leví. Creo que aparece en el capítulo 3. No sé si aparece en el capítulo 3, ya me entró la duda. Gis, búscame la historia de Leví, por favor. Salió de nuevo a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví de Alfeo, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y le siguió. Mientras estaba comiendo en su casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues muchos eran ya sus seguidores. Los letrados del partido fariseo, viéndolo comer con aquellos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come con recaudadores de impuestos y pecadores? Lo escuchó Jesús y respondió: no tienen necesidad del médico los sanos, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. Hasta allí, Gis. Muchas gracias. Esta historia entonces sería igual dentro de de estos mismos elementos. Jesús, bueno, ya el escenario ya no es ya no es el mar, ahora pasa junto al camino donde se encuentra Leví. Bueno, recuerden que los recaudadores de impuestos no tienen buena reputación, son considerados traidores por parte de los judíos al estar colaborando con los romanos, y también desde el punto de los romanos siempre se ven con sospecha porque creen que les están robando el impuesto también. Entonces, pero el hecho de que Jesús pase, lo vea y lo invite y que coma, entonces podemos ver que verdaderamente estos son los requisitos de que el reino de Dios ha llegado. Ha llegado porque no discrimina a nadie, siempre y cuando la persona que es invitada después aprenda a reorientar su vida. Entonces, estos son los primeros seguidores de Jesús. Me gustaría ahora ir a los 12. La convocación es colectiva, los que él quería, los 12. Déjenme ver si Guis, ¿puede leer por favor el llamamiento de los 12? Bueno. Del 13 al 19 solamente. 13, 19. Así es. Subió a la montaña, fue llamado a los que él quiso y se fueron con él. Nombró a 12, a quienes llamó apóstoles, para que convivieran con él y para enviarlos a predicar, con poder para expulsar demonios. Nombró pues a los 12, a Simón lo llamó Pedro, a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan,
a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, a Andrés y a Felipe, a Bartolomé y Mateo, a Tomás, Santiago de Alfeo y Tadeo, a Simón el cananeo y a Judas Iscariote, el que incluso le traicionó. Muy bien. Bueno, aquí tenemos como la lista, la gente dice la lista oficial. Yo no creo que Marcos quiera presentar una lista oficial. No puede romper con todo el judaísmo que viene. Estamos en el ámbito simbólico, solamente simbólico. Lo primero, Marcos no puede tener una ruptura con toda la teología del judaísmo. Y bueno, Mateo parece que va a recuperar más este énfasis porque su comunidad es netamente judío-cristiana, pero Marcos también parece ser que recupera estos aspectos de su origen, ¿no? El monte lo coloca entonces en la esfera divina. La convocación se hace pues con la autoridad de Dios mismo presente en Jesús. Así como Moisés subía al monte, Jesús también va a subir al monte, porque se creía que ese era el encuentro de la divinidad, es el encuentro donde Dios habita, ¿no? Y por allí también yo tengo esta idea de que probablemente esté en la mente de quién puede subir a tu monte santo. Si Dios habita en el monte santo, no todo mundo puede subir al monte santo. Y por eso es que Israel, en las primeras manifestaciones de Dios, siempre solamente era Moisés, porque el pueblo no tenía este acceso al monte, ¿no? Eh, y parece ser como que con Jesús lo que separa al pueblo de tener el acceso a contemplar la divinidad o la gloria de Dios, parece que van a quedar aniquiladas. Entonces el hecho de que Jesús suba al monte probablemente también esté respondiendo a aquel salmo de, Señor, ¿quién puede subir a tu monte santo? Y luego el mismo salmo da la respuesta. La persona que es justa, la que no se mancha sus manos con sangre inocente, la que no presta dinero a usuras, todo la persona que se dirige con justicia, esa persona va a tener su morada junto a ti, su casa junto a ti. Entonces, Jesús en el Evangelio cumple a la perfección los requisitos para entrar a este ámbito divino, ¿no? Por eso se puede transfigurar también en el monte. Por eso puede cambiar su ropa en el monte, ¿no? Y también por eso es que en el monte como es justo, en la muerte del hombre justo es en el monte de Getsemaní, en el monte de la calavera, donde se puede acreditar como la persona que puede vivir o estar cerca de su Dios, ¿no? Entonces el acto de convocar supone una autoridad en el que lo ejerce. En Jesús es la autoridad indicada por el monte. Jesús tiene autoridad porque sube al monte, contempla o comparte la dignidad, comparte la presencia de este Dios que está en el monte, y desde allí, desde el monte, él llama a los que él quería. Tengan tengan presente esto, que la vocación es de Dios. Dios llama a los que Dios quiere. Entonces ni siquiera estaríamos nosotros preguntándonos por qué llamó a fulanito, por qué llama a sutanito. Dios, la vocación es de Dios. Yo no sé cómo le harán los del seminario, que tienen que decidir en quién tiene vocación y quién no. Y y a lo mejor muchas personas que desde el punto de vista de los superiores no tienen vocación son las que están llamadas. No sé si esté el padre Marcos, pero él como dice que me corrieron de 7 seminarios, porque donde quiera me dijeron que yo no tenía ninguna parte de vocación, y yo solamente dije, para que vean que sí tengo vocación, no me ahora me ordeno para que se les quite. Pues yo creo que también tendríamos que servir también de, bueno, habrá parámetros, bueno, gracias a Dios yo no estoy en ese ámbito, pero ya en un aspecto más personal, en una vocación ya más universal, yo creo que toda la comunidad se tiene que sentir llamada, acogida por el Dios de Jesús. Y cuando hay personas que digan tú no te lo mereces, si no estamos
a ver si me saco a Jesús o me lo saco a la lotería. Aquí es la gratuidad, aquí es el don de este Dios, ¿no? Entonces, a lo que él quería es de Dios. Y aquí ni la iglesia primitiva podía negarles el derecho a las mujeres, a los leprosos, a los pecadores públicos, de sentirse acogidos, de sentirse amados. Se acercaron a él. Y esta es la comunidad libremente que entra en contacto con la divinidad. Si antes estaba prohibido acercarse al monte con pena de muerte, ahora este Dios se acerca a la comunidad y permite. Dios transgrede. Les había dicho que Marcos va muy de acuerdo con la teología de Pablo. En la teología de Pablo, con ese himno cristológico de Filipenses, de que Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, que al contrario se abajó, se anonadó, se vació, y tomó la forma de esclavo. No solamente se hizo humano, se hizo esclavo. Y para aquella época ser esclavo, bueno, lo que pasa es que no le ponemos mucha atención a esos detalles. Entonces el Dios grande que permite ya este libre acceso. Ya no hay necesidad de mandar a Moisés a decir, ve tú y después nos cuentas, porque Dios habla entre los terremotos, entre el fuego, entre los truenos. No, ahora es este Dios que permite, que ve y que llama con una misión también concreta. La convocación es colectiva. A lo mejor ustedes no pueden ver esta idea, porque a lo mejor la Biblia les tradujo los 12. El 12 es el número 12 simbólico y corresponde a las 12 tribus de Israel que hacen la alianza con Dios. Ahora, una nueva comunidad. En Marcos no existe los 12, solamente dice 12. La ausencia del artículo en este pasaje 12 y no los 12 muestra que Jesús no restituye las 12 antiguas tribus ni pone a su comunidad en paralelo con los 12 patriarcas. Toma la imagen, pero no quiere imitar un nuevo Israel basado en las mismas estructuras de poder, porque de lo contrario sería lo mismo. Entonces, esta idea que es la comunidad universal está colocada, y en la figura de los nombres que tenemos, esas listas fueron muy bien trabajadas y no coinciden la una con la otra, ¿no? Entonces, es el recuerdo de la comunidad, pero también tenemos otras listas de personas que incluyen a las mujeres. Entonces, tengamos muy en consideración esta idea que Jesús no viene a restablecer las 12 tribus de Israel en el Evangelio de Marcos, que Jesús no quiere imitar esa estructura, sino que 12 implica plenitud, implica universalidad, y que parece ser que esa es la misión que Jesús tiene, de incluir a toda la gente, a toda la humanidad. También, como va a estar Jesús solemnemente diciendo en Mateo capítulo 28, cuando diga, toda autoridad se me ha dado en el cielo, vayan pues a todas las naciones. La misma universalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente a la comunidad le cueste trabajo entender. Entonces, ¿para qué Jesús quiere formar una comunidad? Vean el primer requisito: estar con Jesús. Estar con Jesús, ustedes a veces lo leemos muy rápido, y no nos damos cuenta que estar con Jesús no es fácil. Estar con Jesús implica prácticamente tomar la cruz, pero aquí tenemos que ser bien cuidadosos cuando decimos tomar la cruz, porque literalmente nuestro pueblo ha tomado la cruz de una manera extraordinaria. ¿Se acuerdan ustedes que yo les conté que este ha sido como el trágico destino para el pueblo latinoamericano? Para los mexicanos, Hernán Cortés desembarcó en un Viernes Santo,
y aquel lugar donde llegó se llamaba Chimalhuacán y le cambió el nombre de Chimalhuacán a la Vera Cruz, la villa de la Vera Cruz, la verdadera cruz. Y desde entonces todavía yo me pregunto si habremos experimentado resurrección. Todavía llevamos la cruz metida en nuestros huesos. La gente sufre y ha hecho del sufrimiento una espiritualidad que en vez de darle vida, le da muerte. En vez de darle posibilidades de sentirse discípulo del Dios que abraza la cruz como opción, pero también la cruz tiene un simbolismo de liberación, ¿verdad? Entonces, en Marcos, y las imágenes que podría utilizar es estar con Jesús, entonces requiere ser discípulo de la cruz, porque no puede haber verdaderamente gloria si no hay cruz. No puede haber monte Tabor. Tradicionalmente se cree que la transfiguración fue en el monte Tabor, si no se baja del monte Tabor y se sube al monte Calvario. Entonces, ¿cómo es que estas dos realidades se complementan? Monte Tabor, monte Calvario, cruz, resurrección. Y yo creo entonces que tenemos que invitar a la gente no a buscar el dolor viene, el sufrimiento viene a causa del discipulado. Jesús nunca anduvo buscando ser crucificado. Por ahí hay algunas figuras, algunas imágenes donde Jesús está como carpintero haciendo su propia cruz. Eso es nefasto, eso es una aberración. La cruz le vino a causa de su propuesta, a causa de su reino, a causa de su amor por los sencillos, por los excluidos, a causa de su entrega, de su fidelidad. Le vino a causa de toda su propuesta, no que anduviera buscando, aquí les voy, crucifíquenme, crucifíquenme. Y yo creo que eso es lo que tenemos que también ir purificando en nuestras espiritualidades, ¿no? Entonces, ser ministro, estar con Jesús no va a ser fácil. En Marcos 1, 17 y 18, 3, 14, 15 y 8, 34 son paralelos y requieren ser entendidos juntos. Estar con Jesús implica perder la vida. Quien pierda su vida por causa mía y la del evangelio. Ese es el centro prácticamente del discipulado. El discipulado de la cruz, el discipulado también del evangelio de Pablo, el evangelio de la cruz, que a pesar de los conflictos que la comunidad de Pablo se encontró, especialmente en Corinto, unos piden sabiduría, otros piden milagros. Nosotros les predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para unos, vergüenza para otros. ¿Y qué está detrás de aceptar el evangelio de la cruz o el discipulado de la cruz? Pues estar cambiando totalmente la teología. Si por una parte, de parte del pueblo romano, la persona crucificada una maldita, una persona criminal, una persona de lo más bajo, una persona que no pudo ni siquiera defender su honor, porque los romanos, cuando una persona caía en manos del enemigo, buscaban la muerte honorable, se mataban ellos mismos. Desde el punto de vista romano, Cristo murió como un desecho. Cristo murió totalmente, como yo lo digo en mi libro, un cuerpo totalmente humillado, un cuerpo totalmente un pilfarra, un pedazo de carne crucificada. Desde el punto de vista de los judíos, Cristo también muere como un maldito, porque así dice Levíticos, el Deuteronomio. Maldito sea el que sea colgado de la cruz, del madero. Entonces, para esta gente no se pueden salvar de la cruz. Lo genial de Marcos y de Pablo es que transformaron el símbolo de la cruz en un símbolo de victoria para decir, Dios está del lado de su crucificado. Dios está en todos los crucificados de toda la historia. Dios se ha solidarizado. Aquellos donde ustedes veían una maldición, realmente ahora es el poder de la cruz. El Dios que se solidariza con el crucificado. Y para eso hay que ver con nuevos ojos. Probablemente la comunidad de Marcos le esté costando entender el trabajo, le esté costando entender verdaderamente lo difícil de entender esta manera de un Dios que se solidarice con los crucificados, con los blasfemos, con los perversos, con la gente que no tiene honor. Y parece ser que Pablo
y Marcos dicen, bueno, este es el evangelio, este es el querigma y de aquí no nos movemos. Si ustedes quieren buscar un evangelio de gloria, búsquenlo en el otro momento. Nosotros les estamos predicando que esta es la locura del crucificado, pero una locura que va a llevar también a una resurrección, ¿no? Entonces, estar con Jesús no va a ser un privilegio, no va a ser un privilegio de los 12. Todo mundo dentro de la narrativa va a ser invitado a estar con Jesús. En Marcos 4:36 leemos, y aunque otras barcas estaban con él, los sujetos no son las barcas, sino sus ocupantes o propietarios. Y si las barcas es la comunidad, la diversidad de gente, todo eso es un simbolismo. Cuando Jesús embarca o cuando la barca se embarcan sin Jesús, les viene la desgracia, les vienen los vientos, todo parece que es caos. Entonces, y aunque había otras barcas que estaban con él, había otros grupos de personas que estaban con él. Entonces, no, el estar con Jesús no es propio, no es privilegio solamente de este grupo simbólico, sino más bien es un mandato, es una orden de toda la gente que quiera abrazar el evangelio de la cruz, pero la cruz con un símbolo de resurrección. No me entiendo por qué. Lamentablemente se ha manipulado tanto la cruz que todavía la gente sigue viviendo discriminación, se les sigue deshumanizando y piensan que es por la cruz de Cristo. Entonces, después que están, bueno, hay otro pasaje que yo estoy investigando ahorita de estar con Jesús, que es los animales. Los animales, cuando Jesús fue tentado, y Jesús estaba con los animales salvajes. Es la misma fórmula. Bueno, porque yo estoy argumentando que Jesús también viene a predicar a los no humanos, a los animales, y que por medio de los animales también hay, por la sangre de los animales también hay historia de salvación. Entonces, pero bueno, eso tendrán que esperar para la próxima clase, para la próxima, para mayo, no, marzo 15, voy a hablar sobre Jesús, el gallo y su relación con los animales. Y allí probablemente vendré con esto. Así que una vez que se está con Jesús, por eso ven, cuando Jesús va al monte de Getsemaní, estén conmigo, oren conmigo. Lamentablemente Pedro, Santiago y Juan, aquellos que estaban bien a gustos en las chozas, siguieron en su monte de la transfiguración y no supieron estar con Jesús. No es fácil estar con Jesús. No es fácil y yo creo que todos lo hemos experimentado, que en algún momento uno piensa decir, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús cuando sucede esto y esto? Lo otro, ¿no? Y también es una misión universal, una misión a enviarlos a proclamar, enviarlos entonces con este poder de anunciar el evangelio. La misión de Jesús, que es universal, y esta misión que va a llegar a otras, que se va a abrir a otras razas, a otras culturas. Jesús no pone frontera a la misión de los 12, así que la misión de los 12 queda abierto el horizonte a los pueblos paganos. Y esto es prácticamente lo que va a proponer este nuevo reinado. Una nueva comunidad alternativa donde todas las personas experimenten al Dios que es gratuidad, donde todo el mundo se sienta acogida y también se sienta aliviada. Ya por allí hablamos. Hablamos 2 clases anteriores sobre todo el sistema de salud. Y vimos cómo el sistema de salud le falló a los pobres, le falló a la gente de Galilea, le falló a las mujeres, le falló a un sin de gente. Entonces, lo primero es la proclamación irá acompañada de una actividad liberadora. No se puede ser ministro, no se puede ser parte del reinado de Jesús mientras la comunidad esté enferma, mientras la comunidad esté prácticamente bajo el poder de las fuerzas malignas. La gente en la antigüedad creía que los espíritus podían poseer el cuerpo, los espíritus de las enfermedades.
Por eso la gente se podía enfermar y a veces cuando no conocían la enfermedad, pues era un agente externo. Entonces parece ser que Jesús va a quitar todos esos agentes externos para decir, no, queda libre de tu enfermedad. Te quiero libre, denle de comer, toda esta, toda esta comunidad de personas enfermas van a experimentar un aspecto de sanación, un aspecto de liberación, un aspecto donde Dios otra vez va a posar su mano sanadora, su mano liberadora y va a curar, va a sanar a todo este pueblo. Hay un episodio en el Evangelio de Juan donde este mismo pensamiento se refleja. Dice que Jesús va a Jerusalén, sube al templo y allí hay en la piscina, creo, de Siloé, y empieza a ver que toda la piscina está llena de todos los cojos, los lisiados, los enfermos. Te está haciendo un análisis de la realidad del pueblo. La institución fue incapaz de sanar. La ley fue incapaz de darle sentido a esta gente. Todo lo único que hizo fue enfermar. Este pensamiento lo tuvimos viendo Yola. Entonces, esa misma imagen es del Jesús que tiene este poder de liberar, que tiene el poder de sanar, y los demonios no los entiendan, por favor, por lo que más quieran, no los entiendan así como salidos de Hollywood o salidos de la predicación de la gente de los movimientos pentecostales o carismáticos, porque ahora parece que todo mundo está endemoniado, todo mundo necesita un exorcismo. Los demonios toman muchos rostros y muchas experiencias en la comunidad. Les comenté un poquito el texto del libro del capítulo 5 de Marcos, donde Satán está unido con Legión. Legión es el término de las legiones romanas. Y para Marcos, todo el imperio está prácticamente en oposición al reinado que Jesús va a representar, ¿no? Entonces Jesús viene con un aspecto de sanación para aquí y para ahora. Y una liberación no puede ser total si la persona no se siente, si no tiene salud, si no tiene vida. Por eso también hay esta noción, Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea, no estoy completo. Si tú quieres, puedes sanarme. Mientras la gente se sienta con una enfermedad, mientras la gente esté separada por si tiene lepra, no puede tener posibilidades de sentirse viva. Y Jesús parece que es consciente de esta realidad y comienza sanando, curando. Entonces, la misión es de la comunidad es ser portadora de vida. Tristemente, ahora en vez de ser portadora de vida y de expulsar los malos entendidos de las enfermedades, ahora metemos demonios. Y esto es lo que uno dice, ¿cómo es posible que si la misión nuestra era sanar, no enfermar, una religión así enferma, una religión que te dice, pero ven la próxima semana, no te preocupes, tú estás protegido con el aceite de la flor del Sharon, o que no sé con qué. ¿Cómo la gente puede ser tan crédula? ¿Y cómo es que el discurso de los demonios nos han ganado la buena noticia? ¿Cómo es que la gente está más interesada en creer en los demonios que en creer en la buena noticia de Jesús que viene para sanar? Yo creo que si le comentáramos esto a Marcos, diría, ¿y qué pasó? Yo hace 2000 años les dije que son portadores de buena noticia. La misión es ser portador de buena noticia. Y si hay alguien que te viene a anunciar del reino, pero es un reino que te excluye, que te enferma, que te discrimina, eso no es el reino de Jesús. Esa es la manipulación, ese es el traficar con la fe, ese es el traficar prácticamente con la ingenuidad de nuestra gente. Ok, hasta allí le voy a dejar, voy a dejarle allí para poder entrar en diálogo y después la próxima semana podemos ver un poquito la historia del joven rico y también la historia, a lo mejor un poquito sobre la familia,
sobre la propuesta de Jesús a que la gente no se quede sin nada, porque a veces la gente piensa que entonces no podemos seguir a Jesús. Todo mundo puede seguir a Jesús siempre y cuando no exista ningún obstáculo en la prioridad del reino, ¿no? Entonces, vamos a ver, no sé si han tenido alguna pregunta en el chat o si hay algo que les gustaría que ampliáramos un poquito. Me faltan entonces otros 2 textos que me gustaría tocar la próxima semana. El texto de las mujeres y el texto también por allí del joven rico. Ahorita con esta pregunta o interrogativa que hacía el padre Manuel en cuanto al discipulado, yo pienso que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Sí. Y tú mencionabas la cuestión de cómo se decide en un seminario quién sí puede ser ordenado y quién no. Pero algo también la Biblia nos habla de algo que también alguien que quiere seguir a nuestro Señor Jesucristo le dice que no, que se vaya a su casa. Eso no quiere decir que no puede ser discípulo, pero lo va a hacer en otra forma. Y cuando estoy diciendo, yo creo que es muy desafiante para un director de vocaciones, que son quienes prácticamente aprueban y desaprueban. Y cuando aprueban y desaprueban, es después de un muy largo análisis. Y yo tengo mucha admiración por ellos, por el esfuerzo que hacen, porque hay cada persona, y hombre o mujer, que se sienten llamados, escogidos. Y yo he tenido la oportunidad de ver tantas cartas que digo, pero definitivamente esta persona necesita asistencia psiquiátrica. Muchos de ellos todavía entran al seminario y pues se sienten santos. Lo triste de ahora que muchos seminaristas, sobre todo, me cuentan que los estudiantes americanos que van a Roma, que todavía no llegan, todavía ni empiezan clases y ya andan vestidos con sotanas negras y cuellos romanos, Sí. y lo más importante para ellos es eso. Entonces, aquí debe de haber un discernimiento, tipo de Sí. gente, y alguien les tiene que decir sí o no por el daño que van a causar. Y tú lo mismo lo mencionas ahorita con ese padre que está ahí en tu pueblo. ¿Cómo se Ajá. les fue de las manos ordenar a alguien así? ¿Qué sucede? ¿Qué Ujú. sucede? Y tristemente, habemos tantos que estamos en el ministerio sacerdotal que en lugar de hacer un bien, hacen mucho, mucho daño, mucho daño. Entonces yo creo que sí, todos estamos llamados, pero yo creo que nuestro Señor Jesucristo cuando llama, inclusive que lo llama por su nombre, es tú sí, tú no. O sea, porque desafortunadamente muchos tenemos el deseo y la buena intención, pero es nada más de labios, no es de corazón. Es como, por ejemplo, y discúlpenme aquí, y sé que va a ser difícil, pero en lo que en los Estados Unidos muchas mujeres les gustaría ser ordenadas. Y yo no tengo nada en contra de la ordenación de la mujer. A mí me encantaría que ordenaran a las mujeres también. Pero desafortunadamente el grupo mayoritario que yo he conocido que quiere la ordenación son mujeres que están muy enojadas, muy, muy enojadas. Entonces yo creo que Dios. entonces yo creo que sí sí pueden realizar todo el sacerdocio, pero cuando la cuestión no se trata de poder ni tampoco de enojo, sino este llamado debe de ser de corazón. Válgame Dios que unos que queremos ser y hacemos lo posible, pues somos imperfectos, como tú mismo los dices, andan por todos los Estados Unidos buscando, a ver, ya en México ya los echaron para acá y luego aquí, pues, pues por ahí entran en algún lugar y luego, pues, a Dios gracias se ordenan y qué bien. Y otros que llegan aquí también, pues, se ordenan, vienen aquí y se van. Digo, pues, no sé, pero eso es lo que pienso. Otros se vienen y se ordenan aquí, y luego, pues, que me voy a Sudamérica, que siempre por allá, no, que siempre no, que me regreso. Pues es parte de la experiencia, ¿no? También. Gracias, Padre Marco.
Bueno, yo creo que es todo el reto de la formación, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Quiere? Si me hace el favor, ¿yo puedo opinar algo? Sí, Tarcisio. Muchas gracias. Entiendo yo de que el llamado al cual usted nos refirió ampliamente y profundamente es para ser seguidores de Cristo en diferentes vocaciones. Entonces el llamado no es exclusivamente para el sacerdocio o la vida religiosa. En mi entendimiento, también podemos ser discípulos de Jesús en la vocación del matrimonio, en la vocación en el celibato, en la vocación en ser un laico comprometido, cercano a la iglesia o en nuestra comunidad. Y en ese sentido, creo yo que los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ponerlos al servicio de los demás, es lo que Jesús nos llama como ser discípulos de Él. Y a mi humilde opinión, creo que todos pudiéramos responder a ese llamado en función de dónde están nuestros dones y los podemos poner al servicio de los demás, como es el mandamiento de Jesús, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Creo que Marcos en su evangelio nos está hablando a todos en ese sentido, siendo judíos, no judíos, siendo y demás. Es mi entendimiento, mi humilde opinión. Gracias. Claro, no, y muy bueno, muy profundo, y esto iría con la teología de Marcos. Bueno, primeramente, nosotros ya nomás estábamos aquí en una cuestión moderna. El llamado en el Evangelio de Marcos es un llamado universal para toda la humanidad, diferentes tipos de vida. Y bueno, recuerden también que Jesús no fue sacerdote. Jesús no tenía posibilidades de haber sido sacerdote, ni incluso de aquella época. Y yo creo que sí. Yo creo que lamentablemente como que a veces se pone más énfasis en que la persona consagra entre comillas a Dios solamente, como que si ese fuera un discipulado especial, ¿verdad? Y sobre los otros discipulados, sobre los otros llamados. Pero yo creo que efectivamente, como usted dice, Tarcisio, todos y todas tenemos algo que aportar a la construcción del reino y cada quien lo hace desde su propia experiencia y desde su propia vocación. ¿Alguien más quiere compartir algo de lo que del evangelio que escuché, de la presentación? Algo que les haya motivado, algo que les haya cuestionado, algo que a lo mejor no. Sí, sí, hermano. Gracias, Menacho, ante Panamá. Antonio, sí. Yo creo que es interesante lo que el Evangelio de Marcos nos invita. Yo siento que es interesante lo que el Evangelio de Marcos nos invita y el reto que tenemos es lo que hoy el Papa Francisco ha intentado hacer, de que los cristianos que estamos dentro de una estructura vayamos a las áreas marginales y expresemos el discipulado, vivamos el discipulado de Jesús. Ahora, la gran interrogante, y cuando converso con mi esposa, ella me dice, el problema que tenemos nosotros como cristianos es que nos cuesta trabajo acercarnos a estas realidades marginales, a esta situación concreta, porque la estructura mental que se tiene o que se nos ha dado es que sí, es importante que sirve, importante el que se desgasta, pero todavía tiene, dice mi esposa, los laicos muchas veces ensalzamos demasiado a los sacerdotes, los ensalzamos, los ponemos en alto y a veces hay un cura extremadamente sencillo, extremadamente entregado a las situaciones, pero es el laico el que lo ubica en una situación de más dignidad que nosotros los cristianos no, laicos, que tenemos la misma dignidad. Entonces, ¿cómo dice mi esposo Antonio, cómo tú vas a cambiar esa estructura mental si a veces el mismo laico que toma esa actitud, y tenemos, por ejemplo, espero que no pase con los que estamos aquí, de que nos dan una función dentro de la iglesia y hasta se siente un poquito más digno hasta que los otros que son igualitos que yo, porque él se cree un curita. Entonces yo siento que el evangelio de Marcos
nos invita a eso, ¿no? Y creo que es el eje central, ¿no? Llegar a los más necesitados, estar con los excluidos, estar en los lugares, digo yo, en los lugares en que a veces, muchas veces, el sacerdote no quiere meterse por la dignidad que le han metido en la cabeza en el seminario. Y termino con esto. A veces un joven de una área pobre estudia para cura, piensa entrando y sueña con los pobres, y cuando termina, todo ese sueño se le va a pique. No sé qué formación recibe en el seminario, pero termina entonces haciendo otra opción distinta a la que él entró cuando estaba en el seminario. No sé si es el seminario, no sé si es que él lo tenía por dentro, esa creerse más que los demás, pero el Evangelio nos invita a atollarnos, a estar en el fondo de la misma realidad de la sociedad que nos toca vivir. Así que gracias, de verdad. Ojalá que nos mantengamos con este espíritu de ir a los más necesitados. Gracias. Gracias, Antonio. Y bueno, yo creo que lo que está diciendo el Papa, o el énfasis que está poniendo de ir a las periferias, de ir a los márgenes, pues esos eran los orígenes del Evangelio. Eso era lo que Jesús nos enseñó. Pero en algún momento como que todo eso se perdió. Manuel. ¿Me escucharon? Sí, estamos escuchándolo. ¿Aló? Manuel. Sí. Habla Edison Vergara desde Quito, Chocó. El problema no es que uno pierda el horizonte cuando llega a seminarios en ningún lugar, no. Uno sigue con la idea, así la formación sacerdotal le dé para otra cosa, porque cuando uno es sacerdote le dice, no, ya no se vista como usted se viste en el pueblo, ya vístase de otra manera, ya usted es cura, bueno. Pero aquí se trata de retomar la vocación para todos y todas, de retomar la vocación y entender que es una vocación de servicio, es una vocación que nos invita a sanarnos los unos con los otros y a veces a autosanarnos. No olvidemos lo que venimos conversando hace rato en cada uno de los pasajes. Por ejemplo, cuando el sacerdote dice, dentro de las situaciones hermenéuticas, el análisis que hace, de vida, texto, vida. O sea, volver a tomar eso en la vida, coger el texto y volverlo a hacer vida. Y a eso tenemos que invitarnos todos, porque todos estamos en la tentación de cuando tenemos alguna cosa de poder, nos olvidamos para qué llegamos allí. Le pasa al sacerdote, le pasa al alcalde, le pasa al gobernador. Bueno, todos nos inflamos. Entonces es como que todo el pueblo sea consciente, porque para eso en esta charla sea consciente, y que esa buena nueva llegue a todos y entendamos que esta es una situación de hermandad, de fraternidad, y así hay que vivirla como Jesús lo predicó y con toda la sencillez. Muchas gracias. Le habla Angélica Lombardo de Panamá. Yo creo que en realidad nosotros también como laicos y laicos tenemos una gran parte en el problema, porque existe un clericalismo único, porque tanto ustedes sacerdotes como nosotros laicos trabajamos por el proyecto del reino y cada uno aporta de acuerdo a sus talentos y también a los dones que Dios le ha dado y esa vocación, ya sea en el ámbito sacerdotal, en el ámbito del laico comprometido, de la religiosa, del matrimonio, pero tú tienes que aportar a ese reino. Entonces, ahí es donde está el problema, el gran clericalismo, no tener cercanía con las comunidades que muchas veces llevamos esa buena nueva. Eso es lo que a mí me parece, y creo que estas acciones de docencia, de enseñanza que nos están dando son importantes porque amplían el marco de referencia y nos ayudan a ubicarnos dentro de las realidades que tenemos. Gracias. No, gracias a ustedes. Miren, no sé si ustedes se dan cuenta, cada vez que como que termina la ponencia, esto porque ahorita vamos a vamos a unirla con lo que estamos diciendo, perdemos gente y cuando los dividíamos en grupos se iban la mitad.
ya desde aquí nos da una idea que dice, ok, ya lo que nosotros digamos como comunidad, como que eso a mí ya no me importa. Y esto es triste porque por eso es que no le seguí con toda la ponencia, justamente para dar tiempo para recoger sabiduría, recoger experiencias. Ahora, esta idea, esta separación o que se fue haciendo de los ministerios que se fueron privilegiando uno sobre otro, ya los tenemos dentro de las primeras comunidades. Los tenemos prácticamente en los evangelios, aparece también cuál ministerio es más importante, la mesa o la palabra. En la historia, por ejemplo, de Marta y de María, ¿no? Después, en el siglo, ya al finales del siglo primero, con las pastorales, por cierto, acabo de publicar el libro por la editorial Herder y allí tengo todo un capítulo dedicado a cómo surgieron los ministerios, los obispos, los presbíteros, los diáconos, pero todavía era gente cercana, todavía el pueblo jugaba un papel importante en nombrar o en rechazar estos ministerios. Todavía había ministerios para las mujeres. Bueno, en el siglo IV se da una separación. A la gente se le ocurrió preguntar cuál vocación sirve mejor, la vocación consagrada o el matrimonio. Llamado Finiano se atrevió a decir que ambos ministerios, ambas vocaciones eran igual de buenas delante de Dios, porque así lo decía Pablo en la carta a los Corintios. Fuiste llamando estando casado, quédate casado. Bueno, pero nunca se imaginó este pobre monje que sus buenas intenciones iban a causar tanta polémica que fueron a decirle a San Jerónimo, el defensor del celibato, la virginidad, que en ese entonces se encontraba en las cuevas de Belén con todo un grupo de mujeres, entre ellas Paula, traduciendo la Biblia de la Vulgata, lo que andaba diciendo este señor, este monje. Entonces Jerónimo acusó a Joviniano y claro, Jerónimo era una persona más preparada. Entonces, si le debemos este momento, ustedes quieren decir son más la figura del sacerdote o de la virgen, pues yo creo que tendríamos que trazarlo en el momento de que Jerónimo dijo que nunca se podía equiparar la vocación de la persona que había sido consagrada con la persona que había probado el mundano cuerpo, ¿no? Porque él decía que una virgen después de caída, ni Dios Padre la levanta. Entonces, una vez que Jerónimo tiene esa teología, pues se va a transmitir. Gracias a Dios que ha venido ya todo el Vaticano II, ha venido toda una teología diferente. Pero la pregunta de Antonio, de cómo le quitamos a la gente eso, pues allí está el detalle, como diría Cantinflas. ¿Cómo la desprogramamos cuando nosotras mismos somos los que no nos creemos, nos vemos con sospecha, nos vemos con intriga, cuando nosotros no pensamos que el servicio que uno está generando sea para la construcción del reino? Entonces, pues, yo todavía no descubro algo que diga delete o borre aquí y ya todo va a aparecer. No. Yo creo que esto son las luchas de crear comunidad al estilo de Jesús, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad. ¿Alguien tiene algo más que aportar? Hola, de Panamá, Griselda. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola. Sí. Sí, Griselda, sí. Mire, yo digo que para que crezcamos en comunidad, tanto los laicos como sacerdotes y todos los miembros de la iglesia, necesitamos ser más humildes, practicar la humildad y yo digo que si uno practica la humildad, todas las cosas van a fluir y todas las cosas tendrán la armonía total para poder construir el reino. Mientras no seamos los últimos, porque humanamente el egoísmo del hombre siempre pretendemos nada más
ser los primeros puestos, queremos ocupar los primeros puestos. Entonces, ahí se juega la rivalidad de la persona, ¿no? Sale, en vez de ser hermanos, se comienza el egoísmo, todo lo que sale, ¿no? Del ser humano. Entonces, mientras que le pidamos a Dios que seamos humildes y nos regale la humildad, ¿no? Y la sabiduría y el discernimiento para poder que este reino siga hacia adelante, yo digo que eso es lo que se necesita. Gracias. Padre Manuel. Sí, dígame, hermano. De Antonio de Ecuador. Yo creo que dentro del contexto que nos ha tocado vivir ahora con esta pandemia, tenemos que replantearnos lo que usted nos está indicando, justamente aplicar ese llamado que el Señor nos está haciendo a todos, indistintamente, lógicamente con los diferentes estratos, digamos, las diferentes funciones y misiones que cada uno tenemos que hacer. Pero como cristiano nos está imponiendo ahora. Yo pienso que hay que aplicarlo de una forma más concreta, lo que usted nos está planteando, Padre Manuel. Muchas gracias, gracias. Miren, yo creo que la idea de las luchas de poderes, no creo que son nuevas. También en el Evangelio de Marcos, por eso es que todo el mundo le falló. ¿Se acuerdan ustedes en el texto? Jesús acaba de anunciar que el Hijo del Hombre va a Jerusalén, lo van a matar, y bueno, acaba de anunciar y se le acercan los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, pidiéndoles el puesto. Y bueno, ahí tú dices, les acaba de decir que lo van a crucificar, lo van a matar, y estos todavía no, en la narrativa todavía no se muere y ya lo quieren muerto. O sea, estas luchas de poderes, y Jesús los reta, dice, a ver, vengan para acá, monstruos, ¿de verdad ustedes pueden realmente tomar la copa que implica muerte? Sí podemos. Bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, estas luchas de poderes de verdad nos han acompañado toda la vida, nos han acompañado toda la historia, pero gracias a Dios también, en cada momento hay personas que toman el reto, hay personas que escuchan la buena noticia. Buenas noches. Hay personas que desde abajo están creando estas nuevas comunidades. Buenas noches. Bueno, sí, buenas noches. Padre, buenas noches. Es Silvia de Chicago. Buenas noches. Sí, saludos a todos. Y yo me gustaría dar mi opinión acerca de lo que usted ha estado comentando. Yo mi experiencia la tengo sirviendo en la comunidad acá en Estados Unidos, no en Latinoamérica. Pero pienso que es uno mismo, independientemente seas laico, seas consagrado, que tiene que luchar con uno mismo o con lo que trae uno educado, por la razón de que estamos ante un sistema de miles de años que se nos ha dicho que tanto como el sacerdote es el representante de Cristo, y justamente pues ahora que tenemos la oportunidad de estar en esta escuela bíblica, donde estamos aprendiendo día con día, escudriñando a ver el texto, es que nos damos cuenta que todos somos servidores, cada uno en su diferente área, y que pues los verdaderos representantes de Cristo son los pobres, los enfermos, los encarcelados. Ahí es donde nosotros podemos ver o quitar esa estructura que pues ya no pertenece, y pues sí nos encontramos afortunadamente o desafortunadamente con personas que nosotros vemos como un ejemplo, que se sienten con más poder que otros. Pero esto pienso que no tiene que venir nadie a decírnoslo más que nosotros mismos hacerlo. Y cuando lo hacemos y hacemos el cambio, desafortunadamente ya no somos parte del sistema, entonces ya no estamos en esa comunión y ya estamos siendo como desterrados de alguna otra manera, pero aprender a que tenemos que vivir sirviendo en la comunidad, así mismo sea con el vecino, con el compañero del trabajo,
o en la misma casa, pero pues eso ya depende de cada persona. El servicio se da donde quiera que vayamos. Gracias, Silvia. Y yo creo que esto sería descubrir al Dios de la cotidianidad, al Dios del ordinario, no en las cosas extraordinarias, sino en lo ordinario. Y ahorita que, como les decía, ahorita que estamos en esa situación, descubrir a Dios en nuestra realidad, en nuestro contexto, pues a lo mejor, sin darnos cuenta, estamos viviendo el Evangelio de Marcos, ¿verdad? A lo mejor nos gustaría ir al templo, pero en este momento es descubrir a este Dios que también está con COVID, que también está en cuarentena, que también está en solidaridad contigo. ¿Alguien más quiere compartir algo? Ya... Padre Manuel, habla Silvia, otra Silvia, disculpe, Padre Marco. Tengo un comentario y esto me trae a la mente. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, tuve un maestro que se llamaba, parece que ya falleció, Vicente Guerrero. Y yo me acuerdo que una de las primeras enseñanzas que nos dio fue para que nosotros como niños en las clases migrantes, que nosotros nos diéramos nuestro valor como mexicanos en Estados Unidos. Y él nos contó una historia de que cuando él llegó a Estados Unidos, dice que siendo bajito de piel morena, nombre Vicente Guerrero, dice que él tenía una inmensa vergüenza de ser mexicano en los años 70, por ejemplo, cuando llegó. Dice que él se acuerda cuando se subía a los elevadores, estaba en centros comerciales, que él tenía una vergüenza tan, pero tan enorme que en los elevadores se subían los güeros americanos altos. Y dice que hasta que él tenía una forma, dice que él se sentía como que hasta se estaba encogiendo porque no quería que lo vieran, que lo detectaran como hispano, como mexicano. Y ahorita esta clase me trajo esa memoria por lo que usted nos estaba comentando, el ver y ser visto. Me impactó mucho porque tiene mucho que ver con lo que está ahorita sucediendo aquí en Estados Unidos, lo del racismo. El ver y ser visto. Fue tan, pero tan impactante cuando la muerte de George Floyd, el afroamericano, por un policía anglo. Cuando yo vi esa escena, fue una cosa tan, pero tan impactante. Y ahora sí tengo otra percepción, estando aquí, viendo a la gente y preguntándome, ¿por qué la discriminación? ¿Por qué la injusticia? Eso de ver y ser visto. Hay gente que pasamos así muy desapercibidos, que no queremos que nos vean. Y eso me vino a la mente este maestro, que él se trataba de esconder, que no quería que lo miraran, que los güeros no pusieran su mirada sobre esta persona. Y lamentablemente esto es una historia que desde el principio de los tiempos con Jesucristo y continúa ahora. El darnos cuenta que el que está a mi lado es diferente a mí, que tiene otro color de piel, que tiene esas características, que tiene una enfermedad, que ya tiene un tumor y ya le estás viendo, que tiene una incapacidad y ya te le quedas viendo. Y eso para mí es una cosa, eso viene a lo que es la injusticia de las personas que están bien, saludables, las personas que discriminamos, me voy a incluir ahí, porque yo siento que todos lo hacemos, todos somos de ese tipo de personas. Ahora está la discriminación también, bueno, siempre ha estado, ¿verdad? Pero el que ya le pongamos una etiqueta, mira ese gay, mira esa lesbiana. Y eso esta clase ahorita, el ver y ser visto me trajo así como, algo me incomodó. Y dicen que cuando algo te incomoda es porque te está haciendo cambiar, te está haciendo despertar y darte cuenta. Y me trajo esa memoria de este maestro, cómo es que él se sentía de cuando llegó aquí a Estados Unidos, el sentirse que no era digno,
que no era una persona humana al 100% a nivel de los anglos aquí, de los americanos. Ese es mi comentario. Yo, Silvia, gracias. Mira, yo creo que todo, bueno, a lo mejor todo el mundo nos hemos sentido en este mismo, el no sentir que somos, el no sentirme que tengo derecho a, el acostumbrarme al ser invisible, a que no se me valore. Yo creo que esto es parte de toda la opresión que uno va llevando desde generaciones y generaciones. Les comparto, yo cuando comencé, recién terminado el doctorado, me hice una enseñanza, di un curso a puros, casi que era, la mayoría era blancos, hijos de pastores, de clase media alta. Y uno aquí con su pobre inglés, con el you, me, to, what, y luego después, todo primero llegan y esperan a un maestro y resulta que pues bueno, es un maestro. ¿Y usted es el maestro o usted viene a barrer? Le dije, no, yo soy el maestro. Como que en su mente de ellos pues no se pueden imaginar que una persona pueda ser maestro, ¿no? Porque era en Northwestern, en la universidad donde yo estudié. Y después como a la tercera clase les estaba comentando algo de los evangelios. Y después vino un pastor, un hijo del pastor y me dijo, ¿sabe qué? Le fui a preguntar a mi pastor y me dijo que sí, que usted está en lo correcto. O sea que como que te legitimó lo que tú le estabas enseñando, pero primero tuvo que ir a confirmar, a ver. Y dije, mira qué interesante. En el fondo está siempre la desconfianza, ¿no? De ¿qué puede enseñar esa otra persona? ¿Qué puede traerme? Por eso para mí siempre es importante estas conversaciones que se están dando después de nuestra reflexión. Después de que les puedo dar algunas pautas hermenéuticas, yo creo que hay mucha sabiduría detrás de cada uno, de cada una, y necesitamos irla recogiendo, necesitamos celebrarla, necesitamos hacer la vida, porque de lo contrario vamos a seguir perpetuando otra vez el decir, es que solamente él es el que sabe, yo no, Y bueno, hoy el reto es ser discípulos, discípulas también de la cruz, pero de la cruz que libera. Y bueno, espero que algo hayan aprendido de esta clase, que se lleven algo para su semana de meditación, su tiempo de cuaresma. Y yo creo que queda bien oportuno de decir qué es lo que Dios me está pidiendo o en qué momento me encuentro yo. A lo mejor apenas me encuentro con que Dios me llama. A lo mejor otros ya van en que les da la misión de ser personas para el mundo. A lo mejor otros ya los está invitando a seguirle, a renunciar a algo. Bueno, cada quien lleva diferentes procesos y solamente Dios sabe los procesos. Así que hermanos y hermanas, pues de verdad, les agradezco mucho su participación.